Hi everybody. Hola a todos. Hoy es miércoles 7 de enero de 2026 y nuestro querido amigo Scott Ritter está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por invitarme. Please hit the like button helping us reaching more people and Por favor, let me pulsa el botón de me start with gusta what is para happening ayudarnos a with llegar the a más gente. tanker called Y Scott, the déjame Ocean empezar con lo que Marinera. ocurrió The con el Russian petrolero Ministry of llamado Transport Marinera. found El a Ministerio de map Transporte they ruso published ha so publicado that algunos comments comentarios on sobre la the incautación de seizure este of the buque East en esa tanker, zona. meaning that the Dicen que el tanker 24 de They say on diciembre de December 2025, 2025, el Marinera tanker recibió una Marinera autorización received temporal temporary para authorization navegar to bajo sail la under bandera del Russian Estado state flag, ruso, emitida de issued in acuerdo con la accordance legislación with rusa Russian y law las and normas international jurídicas legal. internacionales. Today, Hoy, around alrededor de las 3 de 3 la p.m. tarde, hora de Moscú, Moscow time, la Fuerza the Naval de US Estados naval Unidos force abordó el boarded buque en alta mar, the fuera de vessel las aguas on the ice territoriales de cualquier outside estado. the Posteriormente, territorial se waters perdió el of any contacto con state el barco. contact Según la with Convención the de las ship Naciones is Unidas sobre el frequently Derecho del Mar de lost under the 1982, 1982 UN las aguas Convention on the Law of internacionales the se Sea. rigen por el principio de High sea libertad de are navegación. governed Ningún estado tiene by derecho a the usar la principle of freedom fuerza of contra buques navigation. No registrados state has the right legalmente to bajo la use force jurisdicción against de otro estado. vessels lawfully ¿Qué está registered pasando under the por la mente de la jurisdiction of administración another Trump? state. ¿Y cuál era la necesidad de hacer What esto? is going on in the mind of the Trump administration and what was the necessity of doing this, Scott? Bueno, ante todo, tenemos que entender que la administración Trump es una organización rebelde, básicamente un gobierno fuera de control en este momento. No actúa de acuerdo con el Estado de Derecho y prácticamente lo admiten. Dicen, creemos que la fuerza da la razón. Haremos todo lo que nuestro poder nos permita hacer. Marco Rubio ha dicho que el derecho internacional no importa, que las Naciones Unidas no importan, que la Carta de la ONU no importa. Ninguno de los marcos legales que mantienen unido al mundo importa ya. Lo único que importa es el poder estadounidense, la fuerza estadounidense. Quiero decir algo absolutamente descarado. Quiero decir, cuando tienes al embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad diciendo que América determinará cómo se utiliza el petróleo venezolano, quién puede comprarlo y quién no, no hay ninguna base legal para eso. El secuestro de Maduro es un acto flagrantemente ilegal y ahora hemos cometido un acto de piratería en alta mar. Eso es lo que es, piratería. No existe un marco legal que permita que esto ocurra. El sistema judicial estadounidense ha sido corrompido, porque al parecer la Guardia Costera actuó en virtud de una orden emitida por el Distrito Sur de Nueva York que les permitía incautar este barco. Pero no hay ninguna autoridad constitucional para esa orden. Dejemos claro que los Estados Unidos están sujetos por ley, tratados que han sido firmados por presidentes, ratificados por el Senado de los Estados Unidos y que por tanto, según la Constitución de los Estados Unidos, se convierten en la ley suprema del país. No se ha aprobado ninguna legislación del Congreso que modifique estos tratados de manera que otorgue a los tribunales una base de actuación. Porque la única vez que los tribunales tienen una base es cuando el Congreso ha tomado una medida legislativa. Y entonces los tribunales pueden determinar la constitucionalidad de la interpretación del tratado en relación con la legislación del Congreso. Pero en ausencia de legislación del Congreso, el tratado es la ley suprema del país. Y cuando uno examina las distintas decisiones del Tribunal Supremo que se han dictado sobre este mismo asunto, creo que hubo una en 1884, cuyo autor fue el juez Miller. Básicamente él dijo, mire, cuando se tiene un tratado y surgen disputas sobre ese tratado, los tratados dependen del honor y de los intereses de las naciones implicadas. Estados Unidos ya no tiene honor, ninguno en absoluto. No hay honor y nuestros intereses son puramente egoístas. Así que, básicamente, en este punto, los problemas relacionados con los tratados se resuelven mediante la guerra. Solo quería señalarlo. Esto no es una operación de aplicación de la ley que esté teniendo lugar. No hay ninguna ley que hacer cumplir aquí. Esto es una operación clandestina, un acto de piratería.
La consecuencia es o bien la capitulación de Rusia o la guerra. Es decir, de eso se trata. Estados Unidos ha decidido que será el único que determine cómo se gestiona el petróleo venezolano en el mercado abierto. Así que hemos impuesto sanciones que no tienen ningún peso según el derecho internacional. No podemos imponer un embargo a Venezuela. Eso es un acto de guerra, literalmente un acto de guerra. No es una figura retórica, no es una exageración, es un acto de guerra literal. Así que si estamos aplicando un embargo, un bloqueo a Venezuela, entonces hemos declarado la guerra. ¿Pero has visto al Congreso declarar la guerra? No, porque el presidente dice, no necesito ir al Congreso, soy el maldito dictador, soy Donald Trump. Y actúa como no solo virtual, es un dictador. El Congreso ha eludido su responsabilidad. No hay ningún obstáculo congresual en absoluto. Y los tribunales también han eludido su deber porque hacen lo que él quiere, sin importar lo que diga la Constitución. Así que Estados Unidos ha cesado de funcionar como una república constitucional. Hoy funcionamos como una dictadura dirigida por este culto a la personalidad llamado Donald Trump. Lo que Donald quiere, Donald obtiene. Quiero decir, se ha vuelto absurdo. Cuando la gente habla de la doctrina Monroe, dicen, es la doctrina Donroe. Quiero decir, ¿esto es un sketch de Saturday Night Live? ¿En esto se ha convertido América? ¿En una maldita broma? Una broma constante. Quiero decir, tenemos senadores de los Estados Unidos, Lindsey Graham me viene a la mente, regodeándose con alegría, prácticamente teniendo un orgasmo en directo en televisión, al pensar en el hecho de que ahora tiene un presidente que simplemente se salta el Estado de Derecho. Y este es un hombre que preside el Comité Judicial del Senado. A eso me refiero. Ya no funcionamos como una república constitucional. Esto es un acto de guerra, un acto de piratería. Veamos qué hace Rusia. Quiero decir, acabo de escribir un artículo y ya sabes, soy estadounidense. Amo a mi país, pero mi país es una república constitucional, no una nación rebelde que comete actos de piratería. Y un barco de la Guardia Costera, que ha abordado un buque con bandera rusa, un buque con bandera legal en mar abierto, es un barco pirata. Y yo dije, es hora de darle un golpe en el hocico al camello. Lo que quiero decir con eso es que hay un viejo dicho de Oriente Medio. Una vez que el camello mete el hocico bajo la tienda, si no lo detienes, acabará dentro. Y ahora mismo, Estados Unidos está metiendo el hocico bajo la tienda del Estado de Derecho. Básicamente estamos diciendo que no hay Estado de Derecho. Y si alguien no nos da un golpe en el hocico y nos hace retroceder, empezaremos a hacer cualquier cosa. Quiero decir, no hay quien nos pare. Una vez que lo hagamos, quiero decir, tengo que reírme de Europa ahora mismo. Oh, estamos apoyando esta acción, este acto de piratería. ¿Qué vais a hacer mañana cuando Trump se apodere de Groenlandia? Es lo mismo, chicos. Una vez que le permitáis hacer esto, seguirá haciéndolo. Es hora de darle un golpe en el hocico al camello, porque si no lo hacemos, nos encaminamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Esto no terminará hasta que haya botas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, porque Donald Trump seguirá impulsando lo que él llama intereses estadounidenses, y al final simplemente decidirá que los rusos están fanfarroneando y enviará tropas estadounidenses allí, y entonces moriremos todos. Así que esto es algo muy serio, es algo extremadamente serio. Es un acto de agresión, un acto ilegal de piratería. Y me repugna, como estadounidense, pensar que hombres y mujeres con el uniforme de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estén cumpliendo esas órdenes. Esa orden no es un documento legal, porque ningún tribunal estadounidense puede autorizar un acto de piratería. Y eso es exactamente lo que han hecho. Scott, ¿cuál es el resultado de secuestrar al presidente de Venezuela? ¿Cuál era el resultado deseado por la administración Trump? ¿Y realmente van a conseguirlo? Bueno, entiende que no ocurrió en el vacío. Quiero decir, ¿a qué te refieres que van a conseguirlo? Le atraparon. Es nuestro. Le pertenecemos. Está en prisión ahora mismo.
But the outcome, I want to see the large, Pero el the bigger resultado. picture of Quiero ver el what panorama would be the general. outcome ¿Cuál sería el here in the United resultado? States. What ¿Qué does quiere the United Estados States Unidos de want from the Venezuela que bajo el result gobierno de that Maduro under no the pudo conseguir? Maduro, Por eso van allí. administration, they couldn't achieve that. That's why they're No, no, doing no, this. you're missing the whole point. To have a Maduro Te estás perdiendo administration todo el means sentido. the United States Tener recognizes una sovereignty. administración de Maduro significa que Estados Unidos reconoce la soberanía. Sabes, Estados Unidos publicó un documento de estrategia de seguridad nacional en noviembre de 2025 y todo el mundo lo menospreció. Me río en la cara de esa gente. Sí, tengo que disculparme, Nima. He llegado a un punto en el que ya no me importa la ignorancia. Odio la estupidez. Y ahora mismo hay un montón de gente realmente estúpida que cree saber lo que está pasando y no lo sabe. Cuando publicaron ese documento, dije, este es un documento real. Oh, no, no lo es. Es solo Trump echando humo. No, es un documento real y es una política real y se está aplicando mientras hablamos. And it's real policy, and it's being implemented as we speak. And that document said that America is going to create Y ese documento decía que Estados Unidos va a crear la fortaleza América en el hemisferio occidental y que todo nos pertenece. Lee del documento con mucha atención. Poseemos todos los recursos del hemisferio occidental. Estéis o no de acuerdo conmigo, no importa. Poseemos el petróleo canadiense. Despertad, Canadá. Vuestro petróleo es nuestro. No vais a vender ese petróleo en el mercado abierto como pensáis. Lo venderéis como nosotros os digamos. Poseemos Groenlandia. No la hemos tomado formalmente, pero lo haremos. Poseemos el Canal de Panamá. A China, ese puerto de $1.300 millones que construisteis en Chancay, Perú, es nuestro. Poseemos todas las redes ferroviarias que habéis instalado allí. Poseemos el Triángulo del Litio, donde se encuentra aproximadamente el 60% del litio mundial, entre Argentina, Chile y Bolivia, quizá. Bolivia, maybe. But, we own all this. We say we Pero ya sabes, todo esto nos pertenece. Decimos que es nuestro. Estos recursos no pueden ser utilizados por potencias externas, por potencias no hemisféricas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Venezuela? Estamos marcando territorio. Venezuela nos pertenece. Todo lo relacionado con Venezuela nos pertenece. Y le estamos diciendo a Colombia, tú también nos perteneces. Le estamos diciendo a México, tú también nos perteneces. Le estamos diciendo a todo el mundo, os pertenecéis a nosotros. Y si decidís actuar de una manera que implique independencia de operación fuera de la dominación estadounidense, entonces tomaremos a vuestros líderes y os castigaremos. La CIA ha hecho una enorme cantidad de trabajo preparatorio en Venezuela. Ya sabes, aún no ha salido a la luz. Compramos al ejército. Quiero decir, va a haber consecuencias graves cuando terminen las investigaciones. Podrías ver una guerra civil en Venezuela porque murieron 100 personas. Quiero decir, no fue simplemente entrar, atrapar a alguien y salir. Asesinamos a 100 personas. 32 de ellos eran fuerzas de seguridad cubanas, que al parecer no tenían gafas de visión nocturna. Así que, cuando Estados Unidos apagó las luces y la Fuerza Delta entró con sus gafas de visión nocturna, no tuvieron ninguna oportunidad. Hirieron a 7 miembros de la Delta porque dispararon al azar, pero la Delta dispara con precisión y mató a todos. Al parecer, matamos a todos. Sirvientes, personal civil de la casa, murieron. Civiles en la calle que se cruzaron con el fuego de supresión desplegado en varios puntos de Caracas también murieron. Matamos a un centenar de personas para capturar a este tipo. No nos importa la vida humana, simplemente no nos importa. En Estados Unidos no se derrama ni una lágrima por ninguna de las personas asesinadas por el Mando Conjunto de Operaciones Especiales al llevar a cabo esta redada. Mataremos a colombianos, mataremos a mexicanos, mataremos a canadienses, mataremos a groenlandeses, mataremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Así es como estamos como Estados Unidos de América. Es repugnante, absolutamente repugnante, porque siempre he creído que América debería ser la nación más poderosa del mundo. Porque ya sabes, necesitamos prevalecer en cualquier conflicto legítimo. Pero lo que tenemos es que el poder siempre está limitado por el poder.
la Constitución, y nuestro estatus como república constitucional, nuestro estatus como nación gobernada por el Estado de Derecho, no solo a nivel interno, sino también en nuestras relaciones con la comunidad internacional. Solo quiero recordar a tu audiencia que la Carta de las Naciones Unidas es un tratado firmado por un presidente estadounidense y ratificado por 2/3 del Senado de los Estados Unidos. Y por tanto, según la Constitución, es la ley suprema del país. Así que cada vez que escuches a un idiota como Marco Rubio, o a gente en tu chat, o a cualquier otra persona decir, no, el derecho internacional no importa, que se vayan al diablo. Importa, es real, y sin ello vivimos en una jungla. Los Estados Unidos de hoy, cuando oyes a Marco Rubio decir, oh, las Naciones Unidas no importan, lo que realmente está diciendo es, no tengo respeto por la Constitución de los Estados Unidos de América, porque existe el debido proceso. Si decidimos que la Carta de las Naciones Unidas es incompatible con los Estados Unidos, con la República Constitucional llamada Estados Unidos, entonces hacemos cosas como retirarnos de la Carta, o aprobamos legislación para modificar el tratado, lo cual se nos permite hacer. Podemos actuar, pero simplemente sentarse y decir que ya no resulta conveniente, no. Así que lo que estamos haciendo significa que ya no somos una república constitucional, que el Estado de Derecho no importa, y todos los estadounidenses tienen que entenderlo. Por eso, el ICE recorre hoy las calles de las ciudades estadounidenses y detiene a ciudadanos sin temor a las consecuencias, porque el Estado de Derecho no importa. Hemos permitido que este narcisista, este Calígula, este culto a la personalidad, diga básicamente, lo que quiero, lo consigo, y nadie se interpone en su camino, ni dentro ni fuera del país. Por eso creo que hay que darle un puñetazo en la nariz al camello. Rusia, hunde el maldito barco de la Guardia Costera. Envía una señal, traza una línea, porque si no lo haces, el camello estará dentro de la tienda. Y entonces todo habrá terminado. Entonces será la Tercera Guerra Mundial. Creo que nos dirigimos hacia ese tipo de confrontación. Parece que Rusia ha sido muy paciente con lo que está ocurriendo. Pero ¿cuánto tiempo crees que Rusia podrá mantener esa paciencia y no enfrentarse a Estados Unidos? Es una cuestión fundamental, porque ya sabes, sí, acabo de escribir un artículo titulado El escudo de las sanciones. En él hablo de la amenaza que suponen las sanciones. Estados Unidos ha utilizado sanciones. Al principio solía creer que cuando se imponían sanciones significaba que no se tenía una política, que no se sabía qué hacer. Así que se sancionaba, se ganaba tiempo mientras se buscaba una solución. Pero con el tiempo descubrimos que las sanciones no debilitan a una sociedad de la manera que queremos. La idea era conseguir que la gente hiciera responsable a su gobierno. Sin embargo, lo que descubrimos es que las sanciones, especialmente aquellas que se dirigen a las élites políticas y económicas que antes mantenían una buena relación con Occidente, si se les hace sufrir y luego se les ofrece la posibilidad de levantar las sanciones, you've now created leverage in that society. And that was the fatal mistake that Venezuela made. Y ese fue el error fatal que cometió Venezuela. Viste a Maduro hacer todo lo posible por llegar a acuerdos con Chevron. Quiero decir, lo que Maduro debería haber hecho en el momento en que Estados Unidos lo sancionó era nacionalizar todo el petróleo venezolano, nacionalizarlo todo y vender los activos de Chevron a China por $1. Decir, China, esto es vuestro ahora. América, os habéis pasado de la raya y ahora lo pagáis. Vinisteis contra nosotros y os hemos dejado fuera de juego. Ya no importáis, ahora pertenece a China. Y así obligas a Estados Unidos a sufrir un gran golpe. ¿Pero qué pasó? No, él dijo, juguemos un poco, trabajemos con Chevron, trabajemos con Estados Unidos, hagamos acuerdos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había perjudicado a un sector de su población, las élites políticas y económicas, y en lugar de enfrentarse a esas élites y decir, bajo ninguna circunstancia tratamos con el diablo, dijo, no, bailemos con el diablo,
Juguemos al juego, esperando que el diablo realmente siguiera las reglas, que levantarían las sanciones, que toda la riqueza volvería a entrar y que todos podrían recuperar su antiguo nivel de vida. Todo iría bien. Maduro podría volver a bailar en la calle y todo ese tipo de cosas. Pero así no es como juega Estados Unidos, porque nosotros hacemos que parezca posible levantar las sanciones y luego cerramos la puerta de golpe. Y luego le echamos la culpa a Maduro y decimos que es su culpa. Ahora las élites políticas y económicas dicen, Maduro, él es el culpable. Y la CIA aparece y dice, oye chicos, podemos ayudaros con esto. Vosotros nos ayudáis a deshacernos de Maduro. Mirad, cuentas bancarias ahora mismo con dinero. Aquí está la cuenta, está vuestro nombre. Hay mucho dinero ahí y habrá más cuando empiece a fluir el petróleo. Todo lo que tenéis que hacer es jugar al juego. Y tristemente, los traidores venezolanos aceptaron el dólar de la CIA. Por cierto, esto mismo está ocurriendo en Irán. Solo quiero dejar este punto muy claro. El gobierno iraní, sabes, no condeno al hombre. Quiero decir, él sabe que las sanciones duelen. Las sanciones duelen. Y en lugar de decir, aguanta Irán, nunca cederemos. Haremos los ajustes necesarios, pero nunca más volveremos a trabajar con Occidente. Nunca más. Olvídalo por completo. Él dijo, no, tenemos que reconciliarnos con Occidente. Mierda. Ese fue tu error, tío. Porque en el momento en que hiciste eso, creaste esperanza en los ojos de ciertos sectores políticos y económicos de Irán de que podrían venir tiempos mejores si se levantaban las sanciones. Y luego, cuando Estados Unidos dice, pero es culpa del gobierno de Irán que no se levanten las sanciones, has creado ese punto de presión. Y ahora la CIA y otros servicios de inteligencia, los israelíes, los neerlandeses, los británicos, están ahí, convirtiendo esa falsa esperanza de prosperidad económica en oposición para derrocar al gobierno de Irán. El gobierno de Irán tiene toda la culpa de esto, al 100%. Quiero decir, no apruebo lo que está ocurriendo, pero es su culpa. Ellos crearon esta situación, igual que hizo Maduro. Y mira, Rusia está haciendo lo mismo. Vladimir Putin recibió un regalo, el regalo de las sanciones, porque las sanciones contra Rusia son tan absolutas que el país creó un escudo de sanciones que básicamente decía, para poder sobrevivir, tenemos que vivir al margen de cualquier noción de interacción económica con Occidente. Y empezaron, crearon esos vínculos, rehacieron las cosas por su cuenta. Pero luego apareció Kirill Dmitriev, y no digo que el hombre sea una quinta columna, pero lo es. Es un banquero de Goldman Sachs que dirige el Fondo Soberano de Rusia, un fondo que depende de las metodologías económicas occidentales para prosperar. Putin debería haberlo cerrado y entregado a un ruso, diciendo, dirígelo al estilo ruso, no queremos más banqueros de Goldman Sachs. Lo siento, Kirill, aquí tienes tu pensión, lárgate. Pero en lugar de eso, Kirill llegó y dijo, oye, podemos trabajar con Occidente aquí. ¿Por qué no les ofrecemos estas relaciones económicas? La explotación del Ártico, que nos ayuden con el desarrollo petrolero en el norte, los minerales raros, todas estas cosas que podemos hacer. Una vez que se levanten las sanciones, cerraremos un trato en Ucrania. Las sanciones serán estupendas. Y entonces empezó a trabajar con Steve Witkoff, que es el hombre de Donald Trump, no un tipo de diplomacia, sino un tipo económico. Pero Trump nunca, jamás quiso hacer ninguna de las cosas que Kirill Dmitriev propone. No se lo toma en serio. Los rusos tienen comités y organizaciones que se reúnen y tienen planes. Estados Unidos no tiene nada. Tienen a Witkoff y a Jared Kushner, un sionista que, ya sabes, convertir Gaza en un destino vacacional del Mediterráneo. Ese es el nivel de su análisis. Reunirse con Kirill Dmitriev, hablando de fantasías irrealizables. Y el problema es que esto se publica en Rusia, y entonces las élites políticas y económicas rusas dicen, queremos eso. Podemos ganar dinero con esto. Sería algo bueno. Y empiezan a presionar a Vladimir Putin para que se reconcilie con Occidente. No, tenías un escudo de sanciones. Nunca, jamás trates con Occidente, Vladimir Putin. Nunca. No ahora.
No con Donald Trump. Donald Trump es un hombre sin honor. Ningún acuerdo con Donald Trump se materializará jamás como tú crees que lo hará. Es una calle de sentido único. El acuerdo solo es válido en la medida en que Donald Trump se enriquezca personalmente con él, ya sea política o económicamente. Y en el momento en que el acuerdo deje de serle conveniente, Trump se retirará. Esa es toda su forma de hacer negocios. Vuelve a su época como agente inmobiliario en Nueva York. Vuelve a su etapa en Atlantic City con los casinos. Es un tipo despreciable que literalmente utiliza las normas para ganar dinero únicamente en su propio beneficio. No le importa crear un negocio viable. No le importan las relaciones mutuamente beneficiosas. Dijo, cale de sentido único. Eso es todo. Donald Trump, un solo sentido. Y ahora es el presidente de los Estados Unidos. Y está haciendo que el país actúe de esa manera. Vladimir Putin tiene que detener a Kirill Dmitriev ahora. Basta. Hasta que todo el mundo en Rusia deje incluso de pensar en las relaciones económicas con Occidente. Eso no va a pasar, nunca. Y si quieres que pase, lárgate del país. Márchate ahora. Deja tu dinero aquí, pero vete. No voy a tratar con eso. Ciérralo ya. Porque si no lo haces, Estados Unidos encontrará la manera. La CIA siempre encontrará la forma de susurrar palabras dulces al oído de quienes buscan una vida mejor, la salida rápida, el camino hacia la riqueza. Y cuando eso ocurra, habrá oposición en Rusia. Y ya sabes, no digo que el gobierno ruso no pueda controlarlo, pero ¿por qué querrías abrir la puerta a esa basura? Ciérralo ya. Pero no lo han hecho. Y es una señal de, no quiero decir debilidad, pero sí una señal de mal pensamiento. Vladimir Putin está recibiendo malos consejos de algunas personas. Si alguien le dice que existe la posibilidad de que el espíritu de Alaska se manifieste, no la hay. El espíritu de Alaska siempre fue un fraude. No lo olvides nunca. La persona que preparó a Donald Trump antes de aquella reunión era un oficial de la CIA, antiguo oficial nacional de inteligencia para Rusia y Eurasia, que odiaba a Trump. Formó parte del esfuerzo de 2016 para socavarlo y que también odia a Vladimir Putin y a Rusia. ¿De verdad crees que esa persona le estaba dando a Trump un análisis realista sobre Rusia? ¿O le estaba aconsejando cómo utilizar la cumbre de Alaska en su propio beneficio? ¿Qué necesitaba que los rusos se comprometieran a hacer antes de marcharse? Y funcionó. Trump no cedió nada en Alaska, pero lo que obtuvo de los rusos fue un compromiso con el espíritu de Alaska. Y eso abrió la puerta a un diálogo continuo entre Dmitriev y Witkoff, que luego generó esta idea de una posible generosidad económica si se levantaban las sanciones. Fue una estafa desde el principio. Donald Trump engañó a Vladimir Putin. Y creo que ya es hora de que Vladimir Putin despierte y entienda que eso es exactamente lo que pasó. Trump te engañó, junto con Witkoff. En cuanto a Dmitriev, ganara o no, no voy a poner en duda el patriotismo de Kirill Dmitriev, pero es un banquero de Goldman Sachs. Eso es lo que hace. Cierra acuerdos. No hace tratos como tú o yo, un acuerdo de palabra, algo basado en la realidad. Él maneja enormes movimientos de dinero que enriquecen a ciertas élites. Y eso es lo que ha hecho. Creó la posibilidad de que determinadas élites en Rusia ganaran una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de gobernadores, jefes de ciudades, directores de corporaciones, toda esa gente haciendo cola para participar en este juego. Y son personas con poder político. Ahora están decepcionados porque los billones de dólares que pensaban ganar no se van a materializar. Dmitriev se ha quedado con las manos vacías y lo mismo le ha pasado a Vladimir Putin. Ciérrelo ahora, presidente Putin. Ciérrelo ahora. No existe ningún espíritu de Alaska. Nunca lo hubo. Siempre fue una estafa y ahora mismo le están engañando. Y si no lo cree, eche un vistazo a su maldito barco, que acaba de ser abordado por piratas estadounidenses en el Atlántico Norte. Scott, we had, since Donald Trump came to
Scott, desde que Donald Trump fue elegido en Estados Unidos, ha habido dos grandes puntos de escalada entre Rusia y Occidente. Uno de ellos fue el ataque a los bombarderos nucleares antes de que estallara la guerra entre Irán e Israel. El segundo fue el ataque a la residencia de Putin antes de la operación en Venezuela. Son hechos enormes. Observando el patrón, el ataque a los bombarderos en este momento es una gran escalada, un ataque contra el propio Putin. ¿Qué pasa por la mente de los analistas rusos cercanos a Vladimir Putin? ¿Cómo ven o entienden la situación con la administración Trump? Porque sabemos que si le ocurre algo a Vladimir Putin, vamos a tener una guerra nuclear. No hay salida. Quien lo sustituya va a provocar una guerra nuclear. Va a atacar Londres. Va a atacar a todos esos responsables de decisiones en Europa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hasta dónde quieren llegar? What is your take on that? And how far they want to go? Bueno, quiero decir, esta es una de las discusiones fundamentales. Por eso voy a Rusia, para que todo el mundo lo entienda, para poder tener estas conversaciones y hablar con la gente. Sabes, acabo de terminar una entrevista muy larga con Sergei Karaganov. Es un destacado politólogo ruso y está muy en contra de la interacción de Rusia con Occidente. Cree que Rusia debería girar hacia Oriente y colaborar con China, que no hay futuro para Rusia en Occidente, porque Occidente es un socio de negociación poco fiable. Tiene toda la razón. Pero aquí está el asunto. Él cree que Occidente está faroleando. Quiero decir, es un firme creyente de eso. No cree en el desarme nuclear. He's a prominent believer. He doesn't believe in nuclear disarmament. This is where he and I have clashed in the past because Aquí es donde él y yo hemos chocado en el pasado, porque soy un defensor, o al menos lo he sido. Ni siquiera sé dónde me sitúo hoy. Soy un defensor del desarme significativo. Pero, desde la perspectiva rusa, ¿cómo podrías implicarte en un desarme significativo con un socio negociador estadounidense que no es de fiar? Quiero decir, la clave del desarme es el beneficio mutuo del pacto y su carácter vinculante, y Estados Unidos simplemente no es digno de confianza. Así que, en lugar de limitar su fuerza nuclear, más bien al contrario, el comportamiento de Estados Unidos fomenta la idea de que Rusia refuerce su disuasión nuclear, ampliando sus capacidades nucleares. No es la dirección en la que quiero avanzar, pero bueno, lo entiendo. Pero Karaganov cree que Estados Unidos está fanfarroneando, que nunca usará armas nucleares para defender Europa, y que si Europa sigue representando una amenaza existencial para Rusia, entonces Rusia debería usar armas nucleares contra Europa. Escribió un artículo hace un par de años en el que decía que Estados Unidos no está dispuesto a cambiar Boston por Poznan, lo que significa que Rusia podría lanzar una bomba nuclear sobre Poznan y Estados Unidos no haría nada. Es una afirmación tremenda, una apuesta tremenda. Sabes, este es un hombre que se ha sentado al lado de Vladimir Putin. Es un hombre que participa en el Club Valdai. Y la gente escucha esto y dice, esos son los duros que asesoran a Vladimir Putin. Pero creo que debemos entender que Sergei Karaganov no es el gobierno, que el gobierno ruso en realidad actúa como si creyera que Estados Unidos usaría armas nucleares para defender Europa y que Rusia es vulnerable a un ataque nuclear estadounidense. Y hay una enorme vacilación dentro de Rusia, una debilidad que Estados Unidos y Europa están explotando con éxito. Es decir, Rusia sigue publicando líneas rojas que se siguen cruzando, y personas como yo y otros lo observamos y decimos, bueno, ya sabes, eso es porque Vladimir Putin es muy pragmático y en última instancia va a hacer lo que sea necesario para cumplir con su objetivo, pase lo que pase. Y si Europa le presiona, entonces ya sabes, podría usar armas nucleares. Pero creo que eso está abierto al debate ahora mismo. Quiero decir, no he llegado a una conclusión. No estoy aquí llamando a Vladimir Putin, ya sabes, un tipo inestable. Personalmente creo que no lo es, pero sí creo que está siendo asesorado por personas que, cualquiera que hoy crea en el espíritu de Alaska, debería ser despedido. No existe ningún espíritu de Alaska. Ese es el espíritu de la sumisión, el espíritu de la rendición.
Y ahora los rusos deben reflexionar sobre la realidad de esta nación rebelde, los Estados Unidos. ¿Y cómo se contiene a esta nación rebelde? No se la contiene mediante la amistad. No se contiene mediante la diplomacia, se contiene mediante la fuerza. Eso es lo único que entienden los Estados Unidos, la fuerza. Actuarán donde perciban debilidad. Y ahora mismo, el hecho de que Estados Unidos haya abordado un petrolero con bandera rusa en un acto de piratería significa que perciben debilidad por parte de Rusia, y seguirán presionando mientras perciban debilidad. Rusia, en algún momento, necesita hacer una demostración de fuerza. Y lamentablemente, eso probablemente signifique algún tipo de conflicto militar con Estados Unidos, con suerte limitado. Pero de nuevo, cometiste un acto de piratería contra un barco ruso. La pena para los piratas suele ser hundidos. No estoy promoviendo eso. No quiero que les ocurra ningún daño a los estadounidenses. Pero Dios mío, la Guardia Costera acaba de cometer un acto de piratería. Es hora de que Rusia trace una línea y diga, basta. Ya habéis llegado tan lejos como vais a llegar. A partir de ahora, si tomáis alguna medida, habrá una respuesta militar rusa, y estamos dispuestos a llevarla tan lejos como queráis. Quiero decir, si lo preferís, puedo poner toda mi fuerza nuclear estratégica en alerta de combate si queréis jugar a ese juego. Ahora mismo, Estados Unidos cree que Rusia nunca hará esto, que Rusia no tiene intención de hacerlo, que Rusia no puede hacerlo. Y por eso Estados Unidos va a seguir presionando una y otra vez. Y hay gente insensata como Pete Hegseth que piensa que, Dios mío, porque hemos puesto a 200 efectivos del JSOC en Caracas, podemos hacer cualquier cosa. Sabes, ahora hemos puesto a algunos miembros del JSOC a bordo de un petrolero ruso, así que podemos hacer cualquier cosa. Y hay personas como Scott Ritter que realmente creen que podemos sancionar a Rusia hasta que colapse, y eso es lo que está haciendo. Trump no ha adoptado una política de levantar las sanciones a Rusia. Trump ha adoptado una política de sancionar a Rusia hasta su colapso. Esa es la política de la administración Trump. Rusia necesita despertar ante esto, porque esa es, de hecho, la política. No estamos buscando una salida, estamos buscando derrotar estratégicamente a Rusia en Ucrania. Y lo estamos haciendo al prolongar este conflicto, ya sabes, y echándole la culpa a Putin, diciendo que las sanciones no pueden levantarse por esto, con la esperanza de generar una quinta columna dentro de Rusia con ese propósito. ¿Sabes? ¿En qué tiene que pensar hoy Vladimir Putin? Miremos atrás. El ataque con drones contra los bombarderos nucleares estratégicos rusos fue una operación llevada a cabo por la Agencia Central de Inteligencia junto con el MI6. La CIA ha estado trabajando con la inteligencia ucraniana desde 2015 para desarrollar recursos dentro de Rusia destinados a este tipo de ataques. Para llevar a cabo algo así, se necesita la capacidad de identificar instalaciones de interés, alquilarlas, operarlas sin ser detectado y adquirir vehículos. Mira, a eso se le llama operaciones de fuerza avanzada. Estás en Irán ahora mismo. Sabes lo que hicimos allí antes del intento fallido de rescate de rehenes. Enviamos encubiertamente un equipo de operaciones especiales. Dick Meadows lo dirigía. Alquilaron almacenes, alquilaron camiones. Alquilaron casas seguras y conducían esos camiones por la zona. Hicieron labores de reconocimiento. Básicamente, la Fuerza Delta debía aterrizar, tomar helicópteros y aterrizar fuera de Teherán. Los camiones debían encontrarse con la Fuerza Delta, y esta sería transportada en vehículos iraníes hasta la Embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde lanzarían su asalto. Luego llegarían los helicópteros, los recogerían y los llevarían a un aeródromo que sería tomado por los Rangers, y así sucesivamente. Pero teníamos gente sobre el terreno en Irán haciendo esto. Sabes, Fred, no puedo recordarlo. Aroj, creo que ese era su apellido.
can't remember, Rouge, I think his last name was. He was an Air Force junior enlisted. En aquel momento era un soldado raso de la Fuerza Aérea, iraní, hablante de persa. Estaba con ellos como lingüista. Ya sabes, lo dejaron atrás. Quiero decir, cuando todo salió mal, lo dejaron atrás. Y Fred tuvo que abrirse camino por su cuenta. Llegó hasta Turquía, pero, ya sabes, si lo hubieran atrapado, muerte. Más tarde conocí a Fred. Se convirtió en piloto de helicóptero de la Fuerza de Tareas 160 de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos y voló misiones conmigo en Irak como inspector de armas. Pero el caso es que esto es lo que hacemos. Así es como operamos. La CIA y los británicos, entiéndelo, otra vez en los años 90, compramos a todo el mundo, especialmente a los británicos. Los británicos salieron y compraron a todo el mundo, los pusieron en nómina. Y hoy en Rusia existe un sistema importante que la CIA controla. Son casas seguras, formas de generar ingresos si es necesario, sin llamar la atención. Así no hay inyecciones de capital que puedan rastrearse. Hay gente trabajando, ganando dinero, depositando ese dinero, de modo que ya está dentro del sistema. Cuando alquilas un almacén, no estás recibiendo $10,000 del exterior que levantarían sospechas. Eres simplemente otro empresario alquilando un almacén. Y eso fue lo que hicieron. Luego construyeron una fábrica de producción de drones. Y lo siguiente que sabes es que lanzaron este ataque contra activos estratégicos rusos. Fue una prueba para Rusia, porque Rusia había publicado una doctrina nuclear estratégica que decía, si atacas nuestra infraestructura nuclear, vamos a resoplar y derribar tu casa. Y Rusia no hizo absolutamente nada. Rusia dijo, vale, y lo dejó pasar como si no hubiera ocurrido nada. Fue una prueba. Ahora, al parecer, Donald Trump llama a Vladimir Putin, mantiene una conversación telefónica con él. Luego dice, espera, te llamo de nuevo. Y después autoriza un ataque con drones que solo podría haberse llevado a cabo con apoyo de la CIA. Y al mismo tiempo, para que lo entendáis, esperábamos que ocurriera algo, porque la CIA ya había trabajado con el New York Times y el Wall Street Journal semanas antes para preparar un artículo que se publicaría ese día. Chicos, entendéis que eso no pasó por casualidad. El New York Times publicó un texto basado en que la CIA revelaba secretos profundos y oscuros sobre cómo operan y lo que están haciendo en Ucrania. Y lo publicaron el mismo día porque se suponía que era parte del plan de la CIA para, ya sabéis, atrapar a Putin, asustar a Putin o hacer que Putin huyera. Pero es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo. En cambio, tuvieron que modificarlo, diciendo, ya sabéis, pero llevamos haciendo esto. Vladimir Putin fue objetivo de Donald Trump. No hay otra forma de interpretarlo. No hay otra forma de interpretarlo. Donald Trump apuntó a Vladimir Putin. Quizá no con la intención de matarlo, porque ya sabes, Trump dijo algo como, bueno, no atacamos su residencia, solo una instalación cercana. Entonces, ¿qué mensaje intentabas enviar, Donald? ¿Golpear una instalación cercana para decir, puedo alcanzarte cuando quiera? Y por tanto, que tengas que temblar cada vez que Estados Unidos diga salta. Y tú tengas que responder, ¿cuánto, señor presidente? Ya sabes, Calígula, ¿qué quieres que haga? Ese era el mensaje que intentaba enviarle a Putin. Ahora, al parecer, los rusos fueron más listos y lo descubrieron. Y los rusos lo saben. Los rusos entregaron un chip a los agregados de defensa que contiene datos que prueban que estaban apuntando a Vladimir Putin y que demuestran quién proporcionaba la inteligencia. Quiero decir, podría pasar mucho tiempo explicándote cómo se reconstruye todo eso. Los rusos entregaron un chip intacto y simplemente dijeron, nos gustaría que le echaras un vistazo. Pero lo que los rusos estaban diciendo en realidad era, lo sabemos todo, sabemos lo que hiciste. De acuerdo, así que ahora enviaron esa señal. Pero a menos que eso esté respaldado por algo, no significa nada, porque Trump, ya sabes, este culto a la personalidad, está rodeado de nada más que aduladores.
Ja, 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 señor presidente, casi lo conseguimos. Buen trabajo, señor presidente. Sí que le diste una lección o dos. Ya sabes, la CIA se da palmaditas en la espalda diciendo, mira lo fuertes que somos. Rubio dice, bueno, ya sabes, no tengo miedo de Rusia, y todo eso. Ya sabes, hay que respetar a Vladimir Putin, porque es un líder sobrio, un líder sensato, un líder pragmático. A sober leader, a sober-minded leader, a pragmatic leader, but he's dealing with a madman, a literal madman. Pero está tratando con un loco, un auténtico loco. Y ahora mismo no hay ningún control ni contrapeso sobre las acciones de ese loco. Sabes, de nuevo, no estoy aquí para aconsejar al presidente de Rusia, pero sí para decirle, como analista experto, que el presidente de Estados Unidos le está tomando el pelo. Espero que lo entienda, que lo acepte y que actúe en consecuencia. Pero si cree por un momento que existe algún espíritu de Alaska, si cree por un momento que esto se debe solo a malas influencias sobre Trump, que Steve Witkoff puede apelar a su lado más noble, Witkoff es parte del problema, no es parte de la solución. Witkoff está dando poder a una quinta columna dentro de Rusia diseñada para derribarle, señor presidente. Considérese advertido. You've been warned. Scott, you've been to Russia. Scott, has estado en Rusia. ¿Cómo encontraste las diferencias en esa parte de la sociedad? Acabas de mencionar un poco sobre lo que está ocurriendo allí y el papel de Witkoff y su equipo al intentar crear divisiones dentro de la sociedad. Pero, ¿qué tan influyente podría ser eso para el presidente ruso? Me refiero a nivel interno, dentro de Rusia. I'm talking about internally, inside Russia. ¿Quieres decir cómo podría esto utilizarse como arma contra Putin? Yeah, exactly. Sí, exactamente. ¿Cómo es posible utilizar eso como arma contra Vladimir Putin? Vladimir Putin. Because we know the system is so. Porque sabemos que el sistema es tan... Digamos que eres el gobernador del Oblast de Novosibirsk, el motor económico más poderoso de Rusia. Y ya sabes, esta oportunidad que Witkoff está ofreciendo, que Dmitry está ofreciendo, tiene el potencial de darte la capacidad de controlar contratos, controlar el desarrollo. Y de repente miras hacia tu futuro y piensas, vaya, ya sabes, Vladimir Putin tiene 70 y tantos años. Yo estoy en la cuarentena. Podría ser el próximo presidente de Rusia. Podría convertirme en el motor económico de Rusia. Podría ser el tipo al que Putin recurra y podría ser el próximo presidente. Y claro, estoy entusiasmado con esto. Y ahora has plantado esa idea en su cabeza, que es relevante, que es alguien importante. Y empieza a hablar con otras personas, incluido el FSB local. Los utilizan para silenciar a la oposición, algo que están haciendo ahora mismo. Y no se trata solo de Novosibirsk, también ocurre en otras regiones. En el momento en que se empieza a hablar de desarrollar los recursos rusos, los gobernadores y los gobiernos locales de esas regiones que poseen esos recursos tienen un interés particular en esa posibilidad. Gran parte de ese potencial está inactivo ahora mismo porque Rusia carece de la capacidad para llevar a cabo su desarrollo. Si estás dirigiendo la economía, piensas, vaya, si continuamos con esta guerra, en algún momento tendremos que pasar a una economía de guerra. Y eso va a afectar a los mercados de los que he estado obteniendo beneficios y de los que todos mis amigos también están obteniendo beneficios. Va a ser necesario apretarse el cinturón y eso va a hacer que mi influencia disminuya, porque ahora mismo tengo mucho poder. Soy la persona del dinero. Puedo hacer que el dinero fluya. Y de repente, ya no lo soy. Toda esta gente empieza a hablar entre sí. Y ya sabes, lo que ocurre es que Vladimir Putin empieza a descubrir que hay un gobierno en la sombra, personas que conspiran a sus espaldas, que quizá las instrucciones que ha dado no se están cumpliendo por completo. Tal vez el ejército empiece a cuestionar su orientación, su liderazgo. No creo que eso esté ocurriendo ahora. Creo que Vladimir Putin todavía cuenta con un apoyo enorme, pero esto es lo que podría pasar. But this is what could happen. This is what the CIA is trying to make happen.
Esto es lo que la CIA está intentando que ocurra. Es lo que la CIA ha estado intentando hacer desde que Vladimir Putin llegó al poder. Y tuvieron éxito con Navalny, Nemtsov. Todas esas personas eran agentes de la CIA, comprados y pagados. Pero los rusos, gracias a su ley de agentes extranjeros, lograron cerrar esos vectores de control, las organizaciones no gubernamentales. Así que lo único que queda hoy en Rusia son esos activos a largo plazo que fueron comprados en los años 90 por la CIA y el Mi-6 y que podrían activarse cuando fuera necesario. Pero ahora se ha creado un nuevo potencial. Porque si eres, piénsalo, Kirill Dmitriev y Vladimir Putin te ha elegido para ser el encargado de tratar con Witkoff, entonces tienes una reunión. Te reúnes en el Kremlin. Putin dice, sí, esto está bien. Entonces Dmitriev se reúne con los rusos y dice, el espíritu de Alaska es real. Hablemos de qué. Así que la próxima vez que Dmitriev venga, tendremos un plan de acción para el Ártico que podamos poner sobre la mesa para atraer a Estados Unidos. Entonces sube al Ártico y reúne a toda esta gente para planificar. Y una vez que empiezas a planificar, es como cualquier cosa. Empiezas a planear unas vacaciones y ya te imaginas las vacaciones en tu mente. Ya estoy en la playa, en Hawái. Ya estoy jugando al golf. Ya estoy, y de repente te dicen, no vas a irte de vacaciones. Es una gran decepción. Quiero irme de vacaciones. He planeado las vacaciones. Estoy gastando ese dinero mientras hablamos. Y eso es lo que está pasando. Crea esas comisiones, esos grupos de planificación que empiezan a trazar el futuro de Rusia. Quiero decir, todo el asunto estúpido del túnel. Sabes que no va a haber ningún túnel. Nunca va a suceder. Pero Dmitriev decía, vamos a tener este túnel Siberia-Alaska. No lo vais a tener. Y si alguna vez lo tuvierais, no sería para traer la riqueza estadounidense a Rusia. Sería para extraer los recursos rusos de Rusia, porque eso es lo único que entienden los Estados Unidos. No nos importa Rusia. No nos importan las empresas rusas. No nos importa el balance ruso. No nos importa nada de Rusia. Todo lo que queremos son los recursos rusos llegando a Estados Unidos en condiciones que nos resulten aceptables. De eso se trata todo. Eso es lo que representa el espíritu de Alaska. Pero incluso así, es una mentira, porque eso implica que queremos algún tipo de interacción económica legítima entre Estados Unidos y Rusia. No la queremos. Queremos usar la promesa de una interacción económica legítima para crear una quinta columna y alcanzar nuestro objetivo final. Y de nuevo, lo digo tan alto como puedo. Estados Unidos ha estado intentando destituir a Vladimir Putin desde el momento en que Vladimir Putin se convirtió en presidente. Es un proceso que lleva en marcha 25 años. Vamos, chicos, Joe Biden fue a Moscú en marzo de 2011 y le dijo directamente a la oposición rusa, no es buena idea que Vladimir Putin vuelva y sea presidente de Rusia. No es una buena idea. No es bueno para Putin. No es bueno para Rusia. ¿Podrías imaginarte a Dmitry Medvedev viniendo a Estados Unidos y teniendo una reunión en Nueva York con un grupo de banqueros y demás? No es buena idea que J.D. Vance se presente a presidente. No es buena idea. No es bueno para J.D. ni para Estados Unidos. Pensamos que la persona debería ser la que elijamos nosotros, ya sabes, nuestra persona. Los estadounidenses dirían, ¿estás loco? Lárgate de aquí. Pero Joe Biden lo hizo a plena luz del día, porque eso era lo que estábamos haciendo. Estábamos socavando a Rusia. Llevamos socavándolos desde siempre. No nos gusta Vladimir Putin. No queremos trabajar con Vladimir Putin. Vladimir Putin representa todo lo que odiamos. Verás, éramos felices en los años 90 cuando Rusia estaba de rodillas, arrastrándose hacia nosotros por unas migajas. Eso nos hacía tan felices. Y luego Vladimir Putin enseñó a Rusia a levantarse. Y nosotros dijimos, ¿qué estás haciendo? Rusia no tuvo miedo a levantarse. Ganamos la Guerra Fría. Vuelve a ponerte de rodillas, Rusia. Compórtate a los pies. Y Rusia respondió, no, vamos a levantarnos. Entonces Putin les enseñó a quererse a sí mismos, porque hubo un periodo en los años 90 en el que Rusia dejó de quererse.
Rusia decía, somos tan malos, somos tan inferiores. Tenemos que hacer lo que Occidente nos diga. Tenemos que ser como Occidente, queremos ser como Occidente, queremos todas las cosas de Occidente. Haznos como Occidente, por favor. Haremos cualquier cosa para ser como Occidente. Pero entonces Putin dijo, oye, Rusia es una de las grandes civilizaciones. ¿Por qué no empezáis a sentiros orgullosos de ser rusos? Y los rusos miraron a su alrededor y dijeron, sí, somos bastante geniales. Y hoy los rusos se mantienen en pie, seguros de sí mismos, muy orgullosos de quienes son. Y eso no lo queremos. No queremos tratar con una Rusia que sea verdaderamente Rusia. Queremos que Rusia sea derrotada, abastecida, sumisa, débil. No podemos soportar una Rusia que se mantenga en pie y diga, estamos orgullosos de quienes somos, porque la mayor amenaza que Rusia representa ahora es que no quiere ser como nosotros. Así es como controlamos el mundo. Así funciona la hegemonía estadounidense. Convencemos a otras sociedades de que son inferiores, de que la única manera de tener un lugar en la mesa es ser como nosotros. Lo hicimos en Irán. Lo estamos haciendo en Irán. Vamos, chicos, todas esas elegantes tiendas occidentales, vamos, mujeres iraníes, porque sabemos quién dirige Irán. Son las mujeres, igual que dirigen todo en el mundo. Y podéis conseguir ese bonito vestido, poneros ese buen maquillaje en casa, hacer esto, aquello y lo otro. Podemos llevaros a Londres para que vayáis de compras y todo eso. Solo dile a tu marido, oye, esos ayatolás tienen que irse. Ya sabes, y luego la esposa te susurra, cariño, los ayatolás tienen que irse. Y entonces empiezan las manifestaciones en las calles. Es un ejemplo simplista, casi cómico, pero así es como funciona. Apelamos a los deseos más básicos de la gente. En lugar de que las mujeres iraníes se levanten cada mañana diciendo, estoy orgullosa de ser iraní, estoy orgullosa de mi religión, estoy orgullosa de mi cultura, me mantengo firme como una representante orgullosa de la sociedad iraní. Mira, eso es lo que Occidente no quiere. Queremos que las mujeres iraníes digan, quiero ser como esas mujeres de Londres, quiero ser como esas mujeres de París, quiero ir a Nueva York porque Irán apesta. Lo mismo ocurre en Rusia. No queremos que los rusos miren a su alrededor y digan, estoy orgulloso de Rusia, estoy orgulloso de ser ruso. Creo que Rusia es genial. Queremos que los rusos digan, oh, Rusia apesta. Queremos ser como Occidente. Necesitamos ayuda estadounidense. Necesitamos que Estados Unidos envíe a sus asesores como hizo en los años 90 para que nuestra sociedad se derrumbe. Este es el objetivo y la meta del gobierno de Estados Unidos. No es solo lo que quiere Trump. Trump simplemente tiene ahora un grupo de maníacos en el poder que creen que realmente pueden llevar esto a cabo. Pero es lo que Estados Unidos ha querido durante 25 años. Y Vladimir Putin tiene que despertar a esta realidad. Mira, yo tengo que despertar a esta realidad. Soy el tipo que ha pasado los últimos 2 años y medio viajando a Rusia, promoviendo la amistad entre Estados Unidos y Rusia. Ya sabes, qué montón de mierda estaba vendiendo. Oh, América quiere ser tu amiga. No, al parecer no es así. Mientras el público estadounidense siga infectado por la rusofobia, no se puede confiar en el pueblo estadounidense. Hay personas como yo y otros que creemos en esto, pero somos individuos informados. Hasta que no se rompa el control rusófobo sobre cómo los estadounidenses reciben su información, a través del mundo académico, los medios de comunicación tradicionales y la propaganda gubernamental, el pueblo estadounidense seguirá infectado. Quiero decir, la estupidez que leo en tu chat y en todos los demás, no solo te culpo a ti. La estupidez de la gente aquí que no sabe nada sobre Rusia, pero actúa como si supiera porque leyó un tweet de Steve Witkoff o algo así. Son más tontos que el barro. Para conocer Rusia, hay que ir a Rusia. Si no has estado en Rusia, si no te has adentrado de verdad en ella, no sabes nada sobre Rusia. Así que, deja de fingir que lo haces. Pero este es el problema. Estados Unidos está controlado por gente ignorante. Se sostiene gracias a las mentes de personas ignorantes que creen saber algo, pero en realidad no saben absolutamente nada. Y mientras este sistema exista,
¿Por qué debería Rusia ser amiga nuestra? Quiero decir, Rusia siempre debería mantener la puerta abierta y decir, si queréis aceptar a Rusia en sus propios términos, Rusia será vuestra amiga. Pero creo que los días en que Rusia esperaba que Occidente se acercara han terminado. Cerrad la maldita puerta. Haced que llamemos. No nos mantengáis la puerta abierta. Cerradla. Aislaos. Somos vuestro enemigo, y la mayoría intenta destruiros. No actúan hacia Rusia por un deseo de amistad, sino con la intención de usar la amistad como medio para introducir sistemas venenosos en vuestra sociedad y derribarla. Es una declaración triste, pero es la verdad bajo la administración de Trump. No sé si podremos cambiar eso, pero ahora mismo estoy muy deprimido porque acabo de pasar mucho tiempo viajando a Rusia, promoviendo el concepto de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y soy una persona honesta. Creí sinceramente en eso. Creí en ello cuando estuve allí en noviembre, aunque cada vez resultaba más difícil hacerlo. Pero hoy, después de lo que ha hecho mi gobierno y de cómo el pueblo estadounidense está respondiendo a las acciones de mi gobierno, Estados Unidos no quiere ser amigo de Rusia. No sabemos cómo ser amigos de Rusia. Todo lo que queremos es destruir a Rusia. Y Rusia necesita entender eso y despertar a esa realidad. Sí, muchísimas gracias, Scott, por acompañarnos hoy. Siempre es un gran placer. Siempre aprendemos de tu comprensión de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y básicamente, hoy nos hemos centrado en Venezuela, luego en Rusia. En mi opinión, todo está relacionado, pero en general estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y muchas gracias. Bueno, gracias. Cuídate en Irán. Paz y habla en bueno. Gracias. Ahora mismo se unirá a nosotros Pepe Escobar. Le voy a enviar un mensaje para que se una. Déjame quitar esto. Sí, estoy intentando decirle a Pepe que suba. I'm trying to tell Pepe to come up. Sí, mándale un mensaje. Va a venir ahora mismo. Right now. And today with Pepe, we know Y what's hoy, going on con in Pepe, Latin sabemos lo America. que está ocurriendo en América Latina con el caso de Venezuela. Because I Es saw tan what has triste, happened to Iran, tan the trágico, Middle porque East, vi lo West que ha pasado en Asia, Irán, en Oriente Medio, endless war en Asia in the region, Occidental, Iraq and con esas Afghanistan, guerras Syria, interminables en la región, and it's en so Irak, sad to see it Afganistán coming to y Brazil, Siria ahora mismo. Latin America. Y es muy triste And ver it's que not eso just está about llegando a Brazil, Brasil, they're talking a about América Cuba, as Latina. you know, they're Y no talking se about trata solo de Cuba, Brasil. you know. Están hablando de Cuba. Como sabes, están hablando de, bueno, todo está conectado. Dicen que se trata de la izquierda, pero no se trata de izquierda o derecha. Es algo más allá de eso cuando hablan de Venezuela, Cuba, Colombia. Y diría que llegará primero a Brasil en el futuro. Y vamos a profundizar en eso con Pepe Escobar. Y aquí está Pepe uniéndose a nosotros. ¿Cómo va todo, Pepe? Estamos en directo. How's everything, Pepe? We are on live. Hi, Nima. Hi, everybody. In fact, it's my turn. Hola Nima, hola a todos. De hecho me toca preguntarte a ti porque estás en el ojo del huracán. Tú estás en Teherán. Yo estoy en mi rincón, mi nido de ermitaño en la ciudad de la OTAN, relativamente protegido. Pero tú estás en la línea de fuego. Tendremos que hablar de eso, Nima. We're going to have to talk about that, Nima. Yeah, exactly. We're going to talk about it. But let's start, Sí, Pepe. exactamente. Vamos a hablar de ello. Pero empecemos, Pepe. Tú y yo tenemos algo en común, que es Brasil. Lo llevamos en el corazón. Y América Latina tiene una importancia especial para ambos. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Venezuela, Pepe, es muy triste. Es muy triste lo que ha pasado en Venezuela. ¿Cuál es el resultado para Venezuela después de las acciones de la administración Trump?
¿Cuáles son las repercusiones de este tipo de acciones para los países latinoamericanos? Estoy hablando de Brasil, Colombia, Cuba y todos esos países. Talking about Brazil, Colombia, Cuba, and all of these countries. Yes. I talked about that. Sí, bueno, hablé de eso en un podcast anterior y si hago otros esta semana será lo mismo. Probablemente voy a hablar con los chinos esta semana. Voy a insistir en el tema número 1 en cuanto a América Latina y Sudamérica. Las calles de Sudamérica, Nima, y todos vosotros, nuestro público, y las calles de América Latina están unidas, ¿verdad? No pasarán. Las élites de América Latina, esa es una historia completamente diferente. Especialmente la élite quinta columnista y compradora de Venezuela. Pero esto, diría yo, se reduce a 2 o 3 barrios de Caracas, porque la mayoría están exiliados, sobre todo en Florida. Miami es la capital de la diáspora venezolana, como todos sabemos. Y las élites de Brasil son de las más repugnantes en todos los aspectos. Conozco a esa gente desde dentro. Crecí con ellos. Sé cómo piensan, sé cómo odian a Brasil, sé cómo venden a Brasil, como si, ya sabes, pudieran vender cualquier cosa. Vale, no entremos en eso. Y por supuesto su idea de éxito es, ¿qué otra cosa? Una casa en Florida y un apartamento en Nueva York con acento carioca. Las élites en Colombia, las élites en Chile, que son aún peores, vas a ciertos barrios de Santiago y solo hay nazifascistas a tu alrededor. Aparentemente muy ricos. Buenos Aires, oh Dios mío, eso es aún peor. Y ahora dirigen completamente el país a través de su títere de Sierra Eléctrica, Milei. Así que estas élites, por supuesto, están aplaudiendo lo que ocurrió. Este tráiler de Netflix, diría yo, esta segunda temporada que tuvo lugar en Caracas. Por cierto, no sé si lo viste, lo publiqué en mi Telegram. By the way, I don't know if I posted on my Telegram, all of you should see it. There is already Todos deberíais verlo. Ya existe, diría yo, una recreación con inteligencia artificial de menos de 2 minutos sobre lo que ocurrió en Caracas, siguiendo el guión estadounidense y realizada por un cineasta venezolano. Así que compró por completo la narrativa estadounidense. Pero la producción con IA, los valores de producción, es excelente. Y esto, para los jóvenes de todo el mundo, es muy peligroso, porque ya es una operación psicológica subliminal. Va a ser una distracción para los jóvenes enganchados a la IA que empezará a circular por todas partes. Conceptualmente es totalmente falso, aunque está brillantemente presentado y se ve precioso. Pero es una completa tontería, básicamente una nota de prensa de la Casa Blanca puesta en IA. Bien, esa es la gran diferencia, Nima, y todos vosotros. Tenedlo muy claro. Nima and all of you, and keep it very clear. All of you who are watching us that Todos vosotros que nos estáis viendo desde Sudamérica o Latinoamérica, que habláis español o portugués, y todos vosotros, quizá muchos más, que no estáis en Sudamérica o Latinoamérica, pero que diría yo solo tenéis un conocimiento marginal de la vida allí, no solo en los últimos años, sino a lo largo de las últimas décadas. Esta dicotomía entre las clases trabajadoras, los campesinos, el sentir popular en toda Latinoamérica, y sus élites absolutamente repugnantes, es uno de los abismos más gráficos de la historia de la humanidad, de verdad, y no estoy siendo hiperbólico. Así que obviamente para ese 1% en Sudamérica y Latinoamérica, esto es una bendición, porque su modelo, esté quien esté en el poder en Washington, es el imperio. Son los lacayos del imperio. They are the lackeys of the empire. They are the Son elegidos milimétricamente por el imperio, élites compradoras de confianza. Tú vives en Brasil, Nima, sabes muy bien de qué tipo de gente estoy hablando. La vieja aristocracia del dinero en Brasil, ya sabes, las 50 o 60 familias, el dinero antiguo que lleva existiendo los últimos 200 años. La mayoría están concentradas en el sur, pero también hay algunas en el noreste. Y por supuesto, el dinero viejo, la extrema derecha, el dinero evangélico, del agronegocio, del bling bling. Cada vez que vuelvo a la ciudad donde nací, São Paulo, y visito algunos de mis lugares favoritos, esa gente los está invadiendo. Pero también tienen sus propios lugares que son repugnantes. Y si no lo son, los vuelven repugnantes con su ostentación bling bling.
Así que esta es la vida en Sudamérica y en América Latina. Muy bien. Y tú lo sabes, Nima. Este abismo total y obviamente nunca se cruzan. Solo se cruzan cuando hay algún secuestro o asalto a mano armada de alto perfil en Río o en São Paulo sobre todo. Y entonces el choque llega a los titulares, ¿verdad? Pero basta con mirar las primeras 72 horas. La reacción popular en todas partes, no solo en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela, también en el campo venezolano, sino en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, en todas partes. Ahora lo defino como el neocalígula, que diría que es una forma sencilla de que la gente entienda de qué estamos hablando. Esta mini operación de Netflix del neocalígula consiguió unir la opinión popular en toda América Latina. Popular opinion all across Latin America. And it's great that Y es estupendo que las imágenes que estamos viendo, no solo en Caracas, las imágenes oficiales, como por ejemplo ahora se ve al presidente saludando. ¿A quiénes saludó primero? A los embajadores de Rusia, China e Irán. Y no olvidemos que estas imágenes se difunden por toda Venezuela y más allá a través de Telesur, llegando también a muchos países de Sudamérica. El hecho de que tengamos imágenes de Delcy presidiendo, digamos, el nuevo Consejo de Seguridad de Venezuela, con el ministro de Defensa a un lado y el ministro del Interior al otro, básicamente significa, estamos resistiendo. Están diciendo, con imágenes, no pasarán. Eso es, estamos resistiendo. Y no es de extrañar que el maestro de ceremonias del circo, también conocido como Neo Calígula, ya haya proclamado que si Delcy no hace lo que se le ordena, volverá a bombardear Venezuela. No estamos bromeando. Esto es lo que dice. Y si viste su actuación de ayer, que se retransmitió en directo casi en todas partes, está por todo Internet, sabes que estamos tratando con un individuo profundamente perturbado, un narcisista megalómano totalmente fuera de control. En muchos aspectos, Nima y todos vosotros, esta operación fue por su propio ego, sin importar las consecuencias geopolíticas, geoeconómicas, diplomáticas o humanitarias, por no hablar de la violación del derecho internacional. Porque este personaje nunca piensa en términos de límites, sentido común o respeto por los demás, sea quien sea ese otro. Solo piensa de forma megalómana en sí mismo, en su imagen reflejada en un estanque pantanoso donde contempla su propio reflejo sin parar hasta que se ahoga. Y se está ahogando una y otra vez. Y esto es solo el comienzo del último ahogamiento. Las consecuencias de que por primera vez Estados Unidos bombardee una capital sudamericana. Eso es algo sin precedentes. Que Estados Unidos secuestre al jefe de un gobierno en funciones en el sur global, no solo en Sudamérica, en América Latina, en el sur global. Eso ya es algo sin precedentes. Así que, ya sabes, las repercusiones van a ser muy, muy a largo plazo. Estamos solo al principio. El tren ni siquiera ha salido de la estación, Nima. Todavía estamos en la estación mirando alrededor diciendo, vale, ¿a qué hora va a salir el tren? Bien, así que antes de que el tren salga, echemos un vistazo y veamos si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, si nuestro equipaje está a bordo, etc. Así que ahora tenemos algo de... Sí, parece que hemos perdido a Pepe. Se unirá a nosotros de nuevo pronto. Supongo que fue algún tipo de problema con su conexión. Déjame que le llame. Sí, viene. Sí, has vuelto, Pepe. Recibí un mensaje raro que decía que tenía que recargar la página. Muy, muy raro. No hice nada y de repente apareció ese mensaje y se cortó nuestra comunicación. Así que bueno, lo siento, chicos. Una vez más, somos las víctimas aquí. Steps that we met, stayando es. Exactamente. Sabemos quién está haciendo esto, sobre todo porque se trata de una comunicación entre Afganistán e Irán. Así que, bueno, sabemos más o menos cómo se desarrolló todo.
Y eso es extremadamente problemático. Sabemos los nombres de algunas de las personas que realmente traicionaron a Maduro. Desde el principio, en nuestro contexto venezolano, sabíamos que había gente de su equipo de seguridad, pero ahora uno de ellos ha sido identificado por el gobierno interino del DLC, el general Tabata. Este tipo es el director de contrainteligencia militar, así que también está muy arriba. Y sí, dinero de la CIA, como en todas partes. Vimos muchos ejemplos en Afganistán, en Libia, en Irak, en Siria, donde quieras, y es mucho dinero, así que pueden comprar prácticamente a quien quieran. And it's a lot of money. So they can buy anybody they want, virtually. So it was not only this close circle of the security. Así que no fue solo este círculo cercano del equipo de seguridad, llegó mucho más arriba. Lo bueno es que el gobierno del DLC está implicado en descubrir a todos, a donde quiera que eso lleve. Una vez más, la campaña inicial y radical para desacreditar a Delcy desde el principio ha fracasado por completo. Delcy es una mega chavista. Su padre fue un revolucionario asesinado por los estadounidenses, así que Delcy nunca traicionará a Venezuela. Las dos figuras principales de su lado, eso es mucho más complicado, son Padrino, el ministro de Defensa, y Diosdado Cabello, el ministro del Interior. Todavía hay dudas sobre lo que sabían y si sabían algo, qué pudieron haber facilitado. Esto aún no está claro. Por el momento, eso nos da una idea de la cohesión en la cúpula del nuevo gobierno interino. Rusia, China e India no se dejan intimidar, algo muy importante. Todo este tsunami de estupidez en Internet que dice que China y Rusia no hicieron nada para salvar a Venezuela, son personas que no solo no conocen Venezuela, sino que sobre todo no saben nada sobre Rusia y China, por no hablar de la asociación estratégica entre Rusia y China. Así que la reacción rusa llevará tiempo, y la reacción china también va a llevar tiempo, y será extremadamente legalista. Cualquier cosa que haga esta administración Trump 2.0 para intentar bloquear el petróleo contratado, especialmente el de Venezuela, con destino a China, provocará que China reaccione en los tribunales. China demandará con todas sus fuerzas a la administración Trump. Así que más les vale pensárselo 2 o 3 veces y traer a su ejército de abogados de bufetes neoyorquinos para que les asesoren, porque esto va a ponerse muy feo. Aparte de eso, es algo que he estado comentando con algunos de nuestros colegas estos últimos días. El escenario absolutamente delicioso, una vez más, permitidme insistir en que se trata de un escenario muy plausible. Es que todo esto forme parte de una trampa muy elaborada y sofisticada tendida por Rusia y China para atrapar al narcisista y megalómano Neo Calígula. Si ese fuera el caso, por supuesto, no tenemos ninguna prueba concluyente. Pero tenemos algunas sospechas aquí y allá que indican que sería bastante posible. Ellos sabían que eso acabaría ocurriendo. Aconsejaron a los venezolanos sobre cómo afrontarlo sin provocar una guerra en suelo venezolano, una que no podrían ganar de ningún modo, o un shock and awe mucho peor que el inicial que vimos hace unos días. Fue un mini shock and awe. Tenía todos los ingredientes. Un apagón, un ciberataque muy complejo, un apagón total. Así que, en plena noche sin luces, esos helicópteros podían llegar. Y por supuesto, hubo al menos una destrucción parcial de las defensas venezolanas. Hasta que no sepamos hasta qué punto esto alcanza al liderazgo militar, no podremos explicar todo el escenario. Pero este gobierno ya está avanzando en ello. Ese es un punto extremadamente importante. Sobre lo que ha pasado hoy, he pasado la mayor parte del día, Nima, pegado a la saga de la Bella Marinera. Y esto es una escalada absolutamente horrible y premeditada. Premeditada porque podrían haber abordado ese barco cuando aún estaba en el Caribe. ¿Por qué esperarían a que se acercara a Islandia, de hecho al Atlántico Norte, para hacerlo?
con todo este alboroto, para que el secretario de las Guerras Eternas salga en directo diciendo que esta es otra victoria para la mejor marina de la historia del universo. La misma basura de siempre, ¿verdad? Así que ahora todo el mundo está esperando. Vale, ¿qué va a hacer Rusia? Porque el submarino y los buques rusos no llegaron a tiempo. Así que ahora la pelota está en el tejado de Rusia. So now the ball is in Russia's court. Knowing how Vladimir Putin thinks, obviously, Conociendo cómo piensa Vladimir Putin, obviamente no va a ocurrir nada drástico. Habrá una respuesta, Nima, pero será asimétrica y a largo plazo, sin duda alguna. Porque esto sigue un patrón. Y en este patrón tenemos 3 acontecimientos importantes que suceden en cuestión de días. Número 1. El ataque con 91 drones contra el centro de mando de las fuerzas nucleares en Novgorod, que también es una de las residencias del presidente Putin. Como todos sabemos ya, el agregado militar estadounidense fue convocado al Ministerio de Defensa en Moscú y se le entregaron pruebas de que los estadounidenses estaban detrás de este ataque, en términos de inteligencia, cartografía, imágenes por satélite, vigilancia continua, lo que sea. Así que podemos suponer que a estas alturas, esto no solo está sobre la mesa del Pentágono, sino también sobre la de Trump. not only in the Pentagon's desk, but also on Trump's desk. Number 1. Number 2. The Netflix. Número 1. Número 2. La operación al estilo Netflix de 30 minutos para secuestrar a Maduro, totalmente ilegal en todos los aspectos que puedas imaginar. Y número 3. Lo que ha pasado hoy con el Bella, que cambió su bandera, empezó a navegar bajo pabellón ruso y ahora está retenido como buque ruso, no iraní, venezolano, ni nada por el estilo. El buque salió de Irán, fue a Venezuela y cuando salía de Venezuela estaba siendo intensamente perseguido por los estadounidenses. Todo ese batiburrillo de sigla estupidez lo seguía, incluida la Guardia Nacional o lo que fuera. Bien, así que ahora tenemos un buque con bandera rusa capturado en aguas internacionales neutrales del Atlántico Norte. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Rusia ante eso? Cuando juntamos estos 3 hechos, ¿qué te dice eso? So when we put these 3 together, what does that tell you? You don't need to be our great friend Alastair Crooke, who was No hace falta ser nuestro gran amigo Alastair Crooke, que probablemente fue el primero en descifrar lo que estaba ocurriendo, incluso antes de que secuestraran a Maduro. Lo que sucedió en Novgorod cambió las reglas del juego, sobre todo porque los rusos reunieron todo de inmediato y recopilaron las pruebas necesarias. Y Alastair fue el primero. Recuerdo que publiqué algo en X hace unos días, básicamente una publicación muy rápida, diciendo que, a efectos prácticos, las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia están ahora muertas. Alastair, cuando habló ayer con el juez Knapp, si no me equivoco, dio todos los detalles de cómo se desarrolló esto y llegó a la misma conclusión. Sospecho que la mayoría de nosotros, los analistas independientes, estamos llegando a la misma conclusión. Estas negociaciones, a efectos prácticos, fueron un kabuki desde el principio, y ahora el kabuki ha quedado al descubierto. Están muertas. La cuestión es cómo va a proceder Rusia a partir de ahora, sabiendo que todo lo que Kirill Dmitriev discutió con sus amigos Witkoff y Jared Kushner es una tontería. Es un sinsentido. No llevará a ninguna parte. Así que este es un desarrollo muy serio, porque en términos de confianza, después de lo ocurrido en Novgorod, tras el ataque a un aliado muy cercano de Rusia y después de lo sucedido hoy en las aguas del Atlántico Norte, ¿de qué hay que hablar? What is there to talk about? What measure of trust can you establish after that? ¿Qué medida de confianza se puede establecer después de eso? Es absolutamente imposible. Así que una vez más, la paciencia taoísta de Vladimir Putin, Sergei Lavrov y de todos los demás va a ponerse a prueba. Porque hay que responder a los 3 de una manera que envíe un mensaje a Washington. Mirad, sabemos exactamente lo que estáis haciendo. Vuestro juego está clarísimo. Así que de acuerdo, este es uno. Vamos a daros, digamos, una muestra de lo que podría pasar si seguís comportándoos así. Y eso encaja con respuesta asimétrica rusa, que probablemente no le llegará en las próximas horas,
ni siquiera en los próximos días. Y por supuesto, eso nos devuelve a lo que ya estábamos discutiendo hace unos días. El mantra de Lavrov: la OME se decidirá en el campo de batalla. Eso es todo. No hay otra solución. La capitulación no solo de Kiev, sino también de los europeos, la OTAN y en última instancia del imperio, se decidirá en el campo de batalla. Punto. Así que ahora entramos en otra fase de la OME. Una OME convertida en operación antiterrorista, sin un final a la vista. Esta guerra no va a terminar en 2026, eso es más que evidente. Continuará quizá durante los 3 años o incluso más. Hemos vuelto a un territorio extremadamente volátil e incandescente debido a estas acciones estadounidenses. Y obviamente, esto deja una vez más muy claro para todos nosotros que quienes realmente controlan la maquinaria del gobierno y del Estado en Estados Unidos, las personas que están detrás, las que dirigen el espectáculo, las que en realidad ordenan a Trump hacer esto o aquello, o dan instrucciones a sus aliados en el complejo militar industrial, la CIA, las agencias de inteligencia, el Consejo de Seguridad, los medios de comunicación, el mundo académico, los think tanks, y así sucesivamente, son los mismos que dicen: esta es la versión propagandística que tienes que difundir y estas son las acciones que debes seguir. No ha cambiado sustancialmente y no va a cambiar. Y ahora, con la nueva estrategia de seguridad nacional, que básicamente es una máscara para decir: nos estamos retirando de algunas zonas del mundo porque no podemos ejercer nuestra hegemonía. Tonterías. Lo que dice esta NSS es que vamos a imponer nuestra hegemonía, privilegiando 2 áreas, por supuesto, pero seguiremos intentando ejercer nuestra hegemonía en todo el planeta. Ese es el mensaje de la NSS. La primera lección la tuvimos hace unos días con la aplicación del corolario de la doctrina Monroe, que es lo que está escrito en la NSS sobre Venezuela. Así que tenemos el sistema en su conjunto. No solo Trump, su secretario de Guerras Eternas, el gusano Marco Rubio, el patético gusano Marco Rubio, todos, salvo unos pocos disidentes en los medios. Sí, este es nuestro sistema. Y estas personas son tan descaradas y arrogantes que colocan carteles del Departamento de Estado por todas partes. Este es nuestro hemisferio, con la figura del presidente de los Estados Unidos. Ya ni siquiera necesitan disimularlo. Así que eso nos devuelve al principio de tu pregunta, Nima. So that comes back to the beginning of your question, Nima. How this is going to be viewed by the popular... ¿Cómo va a ser visto esto por las calles populares de toda América Latina? Esto va a ser algo digno de ver, ya lo sabes. Y obviamente las élites compradoras en todos estos países latinoamericanos, más les vale comprar ya su billete de ida, porque tarde o temprano, si esto sigue así, la gente va a estar más que harta de todo. Aunque vivan vidas muy precarias, tengan que luchar por subsistir, ganen salarios miserables y se preocupen por perder su trabajo y acabar al día siguiente en medio de la calle. No importa, porque ahora esto es una agresión contra todo el hemisferio. Así que la respuesta del hemisferio sur es: este es nuestro hemisferio, el hemisferio sur. Quédate allí en Norteamérica y haz lo que quieras. ¿Quieres anexionarte Groenlandia? Nos da igual. Pero aquí en América Latina, en Sudamérica, esta es nuestra tierra. Y tendrás que matarnos a todos si quieres apoderarte de ella. Lo que nos lleva a esto: ¿Trump va a controlar Venezuela? Nunca. Para hacerlo tendría que matar a 28 millones de personas. ¿Puede hacerlo? No, no puede. Así que eso es todo. Trump controla nada en Venezuela. Y no lo hará. Incluso sus propios directores ejecutivos de sus empresas energéticas están diciendo que no hay nada que podamos hacer. Esta gente no es tonta. Leen informes con cifras, con exámenes sobre el terreno en todas partes. Nos llevaría más o menos 10 años.
Y costaría, según una de las cifras que vi en los últimos días, al menos 185,000 millones de dólares en 10 años de volver a Venezuela al nivel de producción que tenía hace unos años, produciendo y exportando unos 3 millones de barriles de petróleo al día, que no es nada. Entonces, ¿van a invertir esa cantidad de dinero en una situación caótica? Porque si tenemos un gobierno que no puede gobernar Venezuela, y el único gobierno que puede gobernar Venezuela es un gobierno chavista, nadie más puede hacerlo. Si no tenemos eso, tenemos caos. Y si tenemos caos, ¿van a invertir los directores ejecutivos de las grandes multinacionales en este país? Obviamente no. Incluso esos idiotas con coeficiente intelectual por debajo de 0 de la CIA deberían saberlo. Lo que demuestra una vez más, Nima, y a todos vosotros, que nunca hubo ninguna planificación o estrategia detrás de este secuestro sin ley. Fue simplemente una operación de ego para complacer la voz de su amo, para que pueda salir en televisión y decir, tenemos lo mejor, ya sabes, lo hicieron en 30 minutos, ya sabes, esas defensas rusas, ellos, y hacer ese tipo de espectáculo que hace, como un vendedor barato de aceite de serpiente. Así que de acuerdo, digamos que esta es la introducción a nuestra conversación, Nima, pero intento reunir todos los temas, porque todos están interconectados, en el sentido de que esto no solo es, desde un punto de vista geoestratégico, absolutamente estúpido, por no mencionar ilegal, sino que no tiene ningún sentido, y no tiene sentido para los llamados intereses estadounidenses. ¿Cómo se pueden promover los intereses estadounidenses cuando se está antagonizando no solo a todo el país que se ataca, sino a todo un continente? No se puede ser más estúpido que eso. It doesn't get more stupid than that. Creo que también tenemos que considerar la política interna de Estados Unidos. Ya sabes, con el caso de la caída de Epstein y las elecciones de mitad de mandato, que son de gran importancia para la administración Trump, están intentando hacer todo lo posible para mostrar que esta administración es poderosa, que nadie puede enfrentarse a ella. Quieren que las elecciones de mitad de mandato estén de su lado. Quieren ganar. Pero de nuevo, Pepe, mencionaste la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sabemos que cuando se publicó, hablábamos de que esta es la política de la administración actual, que no llega tan lejos dentro del establishment. Pero fíjate en la reacción de Europa, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Venezuela. Están tan callados. No sé. Tienen miedo de hacer cualquier tipo de comentario condenatorio. Están muertos de miedo. ¿Cómo esperarían que reaccionara alguien si Donald Trump decidiera, ya sabes, capturar Groenlandia? It's already decided, Nima. Ya está decidido, Nima. Ya está decidido. Y se está diciendo abiertamente en todas partes, no solo por el propio Trump, sino por senadores, por cada idiota de los medios, por quien quieras. Groenlandia es la siguiente. No hay duda de eso. No sabemos qué pasará con Irán. Voy a preguntarte sobre Irán al final de nuestra conversación. Pero antes de llegar a Irán, Groenlandia es la siguiente. Trump ya dio un plazo, 2 meses. ¿Qué van a hacer esos? Oh, Dios mío, ¿cómo puedo definirlos? Me gusta Dinamarca. He estado en Dinamarca unas cuantas veces. La gente es maravillosa, el país es precioso. Pero en términos geopolíticos, valen menos que 0. Y por sí solos, sin la OTAN, aún menos que 0. ¿Qué van a hacer? ¿Enviar un trineo tirado por perros con un cóctel Molotov contra la Casa Blanca? Es una broma. Así que... Los propios europeos ya están preparando el terreno para la lamentable actuación que van a tener colectivamente cuando Trump diga, mira, ya está, se acabaron los 2 meses, ahora voy a anexionar Groenlandia. Eso es todo. Incluso habló del posible uso del poder militar, y esto podría descontrolarse por completo. Pero supongamos que el dinero de la CIA cierra el trato. Van a Groenlandia, compran a toda la población y la anexionan. ¿Qué va a hacer la UE? Absolutamente nada. Dirán, oh, maravilloso, al menos lo hiciste sin pérdida de vidas.
Es una broma. Ya son una broma. En términos geopolíticos en todo el mundo son el hazmerreír de cualquiera, desde Nigeria hasta Java. Y ahora algo que ha ocurrido entre ayer y hoy. Something that happened between yesterday and today. Correct me the date, Nima, and many of you. Corrígeme si me equivoco, Nima, y cualquiera de los que estáis escuchando. Tenían una declaración firmada por 5 o 6 países, si no me equivoco, la coalición de los dispuestos, básicamente Francia y el Reino Unido, diciendo que querían que Estados Unidos autorizara el envío de tropas europeas a Ucrania en caso de alto el fuego. Mira, no puede ser más surrealista. Son los mismos que están a punto de perder el territorio de uno de sus miembros. Pronto, porque los estadounidenses van a ir allí y se van a quedar con Groenlandia, y le están pidiendo permiso al que se queda con Groenlandia. Por favor, podemos tener nuestras tropas allí. Si llegas a un acuerdo, podemos tener nuestras tropas en Ucrania. ¿Cómo se puede tomar en serio a esta gente? Obviamente no se puede. Así que en términos de geopolítica, en esta década de los 20 tan agitada, podemos decir que la UE ya está muerta. We can say that the EU is already dead. There's no question. They buried themselves. The next one will be NATO. No hay duda. Se enterraron a sí mismos. El siguiente será la OTAN, obviamente, porque sin la participación directa de Estados Unidos, la OTAN no existe. La OTAN se derrumbaría en cuestión de días. Así que la OTAN es lo siguiente. Hacia ahí vamos. Pero al mismo tiempo, Nima, cuando se trata de la OTAN, la narrativa es mucho más perversa. Por mucho que Trump intente dar la impresión de que se está desvinculando de la OTAN, no es así. El complejo militar industrial seguirá alimentando a la OTAN en su guerra eterna contra Rusia. Eso no va a cambiar en absoluto. Así que no estamos hablando de miembros individuales de la U ni de la UE en su conjunto. A Estados Unidos no le importa la UE, porque saben que la UE, chihuahuas sin dientes, incluso peor. Toothless chihuahuas, even worse. They cannot even do yap properly, you know. Ni siquiera saben hacer bien el bla bla, ya sabes. Así que no les importa. La OTAN es otra historia. Como medio de presión contra Rusia, siguen alimentando a la OTAN con armas, pagadas, por supuesto, con dinero de la OTAN, lo que significa dinero de los contribuyentes europeos, esencialmente pagado en euros, al complejo militar industrial. Luego esas armas van a Europa para ser utilizadas por Ucrania o por la OTAN contra Rusia. Esto continuará porque es el mismo proceso que impidió que terminara la guerra en Afganistán. Todo el mundo sacaba dinero de ello, muy sencillo. Aparte, por supuesto, del negocio de la droga. Y por cierto, en lo que respecta al negocio de la droga, estoy seguro de que todos habéis notado que la narrativa sobre las drogas ha desaparecido por completo de la discusión. Simply disappeared completely from the narrative. It doesn't exist anymore. It's like it never existed. Ya no existe. Es como si nunca hubiera existido. En primer lugar, ¿te imaginas al propio Departamento de Justicia viéndose obligado a hacerlo público y decir, miren esto, el cartel de los soles nunca existió? Todo el mundo lo sabía. Todos los que siguen el Caribe, Venezuela, Colombia, México, el negocio de la droga, lo que sea, lo sabían desde el principio. Así que ahora se ven obligados a hacerlo público y decir, miren, básicamente, el cartel de los soles lo inventamos nosotros. De acuerdo, maravilloso. Entonces, ¿qué pasa con la primera razón para iniciar esta campaña contra Venezuela? ¿Era una mentira? Nunca admitirán que era una mentira. Pero ahora está demostrado que lo era. Así que eso nos lleva a que el único cartel real, dirigido como un cartel mafioso, es lo que decidí llamar el cartel de los gringos. Es el cartel estadounidense. Es la administración Trump. Diría que la administración Trump es una especie de versión renovada de Meyer Lansky, la banda de Las Vegas, la mafia, los exiliados cubanos en Miami, etc. Esto es la versión 2.0 con esteroides. Son un cartel mafioso y están dirigiendo a Estados Unidos como un cartel mafioso. Y creen que como cartel mafioso pueden controlar toda América Latina. Nada de eso debería hacernos pensar que son inofensivos. No, son muy, muy peligrosos y lo serán aún más porque están acorralados. They don't have any
No tienen ningún plan significativo, relevante o atractivo que vender en ningún lugar del sur global, especialmente en el hemisferio occidental. Lo único que pueden ofrecer ahora al hemisferio occidental es el palo, sin zanahorias esta vez. En el pasado, todos sabemos que eran palos y zanahorias. Ahora son solo palos. Así que hablaste de Brasil al principio. Como brasileño, a todos vosotros en Brasil, preparaos. Estad extremadamente atentos. Luchad. Organizaos políticamente. Que nunca lo olvidéis. El área interno de Estados Unidos en América Latina es el único que debe perder incluso más allá del Atlántico Sur. Es Brasil, la superpotencia que nunca fue. Así que Brasil está ahora más en la línea de fuego que hace unos meses, cuando solo se trataba, de movimientos de guerra híbrida, de guerra contra los BRICS. No, ahora llegamos al momento decisivo, amigos. Ahora Brasil está en la línea de fuego. Yo diría que al mismo nivel que Colombia, ¿verdad? O México, sin mencionar, por supuesto, a Cuba y Nicaragua. Esos son los que están en la primera línea de fuego, luego Colombia y México, y Brasil también está entre ellos. Así que todos vosotros en Brasil, estar extremadamente atentos. Es hora de entrar en la lucha por todos los medios necesarios, de todas las formas que sepáis. Yeah. We have 12 minutes, Pepe, to talk Sí, about Iran. tenemos 12 minutos, Pepe, para hablar sobre Irán. Dime cuáles son tus preguntas, voy a responderlas. Puedo entrevistarte ahora, Nima. De acuerdo, todos, ahora tenemos a Nima siendo entrevistado, probablemente por primera vez en su propio programa. Nima, estás en Teherán, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, pero no hay protestas en Teherán, ¿cierto? Ahora, déjame explicarlo así, Pepe. Ahora mismo no estoy en Teherán. Vine al suroeste de Irán, a una provincia llamada Juzestán. He estado aquí unos 10 días. ¿Estás en Juzestán? Lo estuve, sí, exactamente. En el corazón de eso estaba. Vaya, vaya. De acuerdo, déjame decirlo. Llegué a Irán el 26 de diciembre, si no me equivoco. Estuve en Teherán durante 10 días. Vi lo que estaba ocurriendo en los medios de comunicación tradicionales y en cierta medida en los medios alternativos. La cobertura de lo que está pasando ahora en Irán está exagerada, como si todos esos manifestantes estuvieran en las calles intentando provocar un cambio de régimen y todo eso. Es una tontería, una completa tontería. Hubo algunas protestas en Irán, en Teherán y en la parte occidental, donde estoy ahora, en una de las provincias del oeste. Estas protestas son básicamente por la economía, por la inflación. Y sabemos que el gobierno actual está intentando hacer algunos movimientos quirúrgicos, porque la energía aquí, Pepe, el petróleo, el crudo, la gasolina, cuesta 1 céntimo. Lo sé. Lo vi hace unos meses cuando estaba en Irán, por supuesto. Sí. Y eso supone un gran problema para el gobierno. Y tienen que hacer esos cambios. Cuando empiezas a hacerlo, ves a personas que están conectadas, personas que tienen mucho que perder, oponiéndose al gobierno, resistiéndose. El poder adquisitivo de la población es, en esencia, muy bajo. Así que si se eliminan las subvenciones a la energía, la gente pagará el precio en la gasolinera y a través de la inflación. ¿Cuál es la inflación real en Irán ahora, Nima? Me refiero a la real cuando vas a comprar comida. Parece estar en torno al 30 o 35%, algo así. Es mucho, porque en los últimos años, mientras pregunto, mientras hablo con la gente, parece que en los 2 o 3 últimos años la situación se ha ido agravando. El gobierno está intentando gestionarlo. Antes solía proporcionar dólares, ya que hay que comprar cosas del exterior, pero el gobierno está sometido a sanciones tremendas. No te puedes imaginar cómo funcionan esas sanciones. Es increíble.
Viendo la situación aquí, hay personas que intentan comerciar con el mundo exterior y el gobierno tiene que dar dólares a esas personas, a esas entidades, a esas empresas. Todo este proceso de distribución del dinero genera mucha corrupción dentro del sistema. Por supuesto. Por eso, el gobierno ahora mismo, la posición del gobierno, es que no se lo van a dar a las personas que hacen los intercambios. Se lo van a dar a las personas que reciben los productos para intentar resolver el problema de alguna manera. Pero lleva tiempo, y no va a suceder de la noche a la mañana. Pero ese no es el problema, Pepe. Tenemos protestas, gente preocupada, comerciantes, clientes, personas inquietas por la inflación. El gobierno está sependado de por småtsentu por parte del público estas protestas de los disturbios. Pero tenemos disturbios aquí, ya sabes, porque esas personas, esos agentes, como dijo Mike Pompeo en ese tweet, los agentes de Assad están entre vosotros en Irán, en las calles. Están intentando de algún modo controlar las protestas, convertirlas en disturbios. Están quemando cosas, están matando gente, están matando, ya sabes, a los guardias de seguridad. Hoy hemos visto imágenes de gente corriente siendo atacada por esos grupos, porque piensan que si no protestas, si participas en los disturbios. Es increíble. Exactly. It's unbelievable. It is, but it's the same playbook everywhere. Lo es, pero es el mismo manual en todas partes, Nima. ¿Te lo imaginas? Hicieron esto en Hong Kong, una de las sociedades más sofisticadas del planeta, con un nivel de vida altísimo. Hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Mira, cambiando un poco hacia algo quizá más serio, ¿tienes la sensación de que la Guardia Revolucionaria y el propio Jamenei están preparados si ven indicios de un ataque coordinado de Israel y Estados Unidos, que sería lo mismo otra vez, para lanzar un ataque preventivo contra Israel? ¿O esto por el momento son solo consultas? En realidad, aquí en Irán se están llevando a cabo discusiones, y yo diría que una buena parte de la Guardia Revolucionaria Islámica cree que se produciría un ataque preventivo si Israel decidiera atacar a Irán. Diría que no hay diferencia entre la Guardia Revolucionaria y el líder de Irán. Son lo mismo, exactamente lo mismo. Y por eso creo que si Israel intenta atacar a Irán, Irán, en mi opinión, lanzaría un ataque preventivo contra Israel, porque saben cuál sería el resultado. Vivieron la guerra de 12 días aquí en Irán. Más de 8,000 personas fueron asesinadas por los israelíes. No quieren que eso vuelva a ocurrir. Quieren mostrar fuerza, demostrar lo grave que es para su liderazgo aquí en Irán este tipo de acciones por parte de los israelíes. Y lo están comentando. No me lo estoy inventando, lo están comentando. Hay ecos, hay filtraciones. Solo quería confirmar contigo que esto está más o menos decidido, lo cual es una política muy sensata. Simplemente no pueden esperar más. Es lo que hicieron la última vez. Esperaron y los pillaron dormidos. Exactamente. Exactamente. Ese es el argumento de los comandantes aquí. Dicen, no podemos esperar a sufrir este tipo de ataques por parte de los israelíes y los estadounidenses. Esta vez podrían unirse todos, así que tenemos que actuar antes de que ocurra, con un ataque preventivo. Estoy seguro de que lo harán, porque esta gente va en serio. No se trata solo de declaraciones para los medios. Son debates internos que en su mayoría no aparecen en los medios de comunicación principales de Occidente. Exacto. Nima, después de 2 semanas en Irán, ¿cuál es tu sensación personal? ¿Qué te dice tu instinto sobre la verdadera popularidad del gobierno actual? ¿Tienen apoyo popular o la gente piensa que son un grupo de incompetentes en comparación con la administración de Raisi?
¿Cómo te sientes al respecto? Déjame responderlo de esta manera. Supongamos que las personas que están en las calles pueden dividirse en dos grupos. Un grupo, la mayoría, siente realmente que la economía no funciona bien y que el gobierno debería hacer algo al respecto. Pero no están en contra del gobierno, simplemente se quejan de la situación económica en la que nos encontramos. Quieren que el gobierno se ocupe de la inflación. El otro grupo, los alborotadores, es una pequeña fracción. En mi opinión, se les puede ignorar. No se ve que tengan una influencia real en la sociedad. You cannot see any sort of influence they have on the society. I'm talking about the protesters and Estoy hablando de los manifestantes y los alborotadores. Cuando se observa el panorama general de la población aquí en Irán, se ve que la mayoría de la gente, especialmente la generación Z, la generación joven, representa más del 60% de la población menor de 30 años. Exactamente. No quieren ningún tipo de revolución. Quieren reformas. Quieren hacer que Irán sea más fuerte. Y por eso, realmente, Occidente no entiende lo que está ocurriendo en Irán. Están cometiendo muchos errores de cálculo que podrían acabar provocando una confrontación. Sí, muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando estuve allí hace, 6 o 7 meses, lo que me impresionó al viajar fuera de Teherán fue el efecto práctico, casi gráfico, de 40 años de sanciones. Evidentemente nada se ha modernizado y es un milagro que partes de la economía sigan funcionando sin una modernización real. No has estado en Irán desde hace unos años, ¿verdad? ¿Te sorprendió eso? Especialmente al comparar la infraestructura con la de Brasil, con la infraestructura normal de Brasil. Estoy seguro de que te dejó impactado. Sí, en realidad ocurre porque ves a un país bajo sanciones durante más de 40 años, 43 años. Y mira lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Mira lo que ha pasado en Cuba. La situación en Irán, como ves, ni siquiera es comparable con ellas. Pero aún así, se observan los mismos signos que veías cuando estabas aquí. En mi opinión, lo que pasa por la mente de la gente es, ¿cómo podemos librarnos de las sanciones? Sabemos que Estados Unidos no se toma en serio ningún tipo de negociación. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la solución? Va a ser el BRICS, va a ser el sur global. ¿Qué es lo que más te dicen? ¿Cómo ven una solución? Porque deberían saber que estas sanciones son inquebrantables. Son sanciones estadounidenses aprobadas por el Senado y el Congreso. Nunca se han abolido. Entonces, ¿tienen alguna idea de lo que se podría hacer? No, realmente no la tienen. No ven ningún camino hacia la negociación con Estados Unidos. Las negociaciones aportarían algún tipo de solución a la situación que Irán está viviendo ahora mismo. Por eso realmente siento que la mayoría de la gente, hablo con muchas personas aquí, mis amigos, ya sabes, no ve a Estados Unidos como la solución, ni a la negociación como la solución. Quieren que Irán sea más fuerte económica y militarmente. Esa es la solución. Si haces que Irán sea más fuerte, estarás en una mejor posición para hablar con todas las superpotencias. Y sienten que están mucho más cerca de Rusia y China, porque esa es la solución. Ese es el futuro de Irán. Así que creen que entre Rusia, China y Irán puede funcionar en la práctica. Sí, en la práctica está funcionando. Sí, en la práctica no es solo una sensación, realmente está funcionando. Saben que funciona porque todos estos países se están uniendo para oponerse a las sanciones. Todos ellos están sancionados de alguna manera por Estados Unidos. Por supuesto, Pepe. Sí, ¿tenemos que terminar? Tengo que ir terminando, sí. Por supuesto. Vale, mira, deberíamos volver a hacer esto la semana que viene, ¿de acuerdo? Seguro, tenemos muchas preguntas para ti. Sí, por supuesto. Gracias, Pepe. Muchas gracias, gracias Nima, gracias a todos. Gran placer. Un gran abrazo, adiós, chao, chao, chao. Chao.